Bendiciones a todos esta tarde, este día. Es una bendición de parte de Dios saludarlos, desearles las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y que todo esté saliendo muy bien. Gloria a Dios. En este día, nuestro discipulado, vamos a hablar acerca de las peticiones, acerca de pedir. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Palabras textuales de nuestro amado Señor Jesús. Pero cuando vemos en los contextos la palabra y cómo se relaciona a pedir, hacer peticiones, en este caso al Señor, nuestro Dios, tomando en cuenta que también el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces quiere decir eso, que hay formas de pedir que no son de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, y que por eso muchas veces no se recibe lo que se espera, las oraciones, las respuestas que necesitamos. Y es que todo es en el tiempo de nuestro Señor Dios, y también pues dice la palabra que a su tiempo todas las cosas son hermosas. Pero hoy le hemos titulado a nuestro discipulado las peticiones Sha'al, del hebreo Sha'al. Es un salmo hermoso que está leyendo y me topé con estas peticiones que fíjese que son peticiones agradables. Son peticiones que el Señor nuestro Dios Jehová nos responde por medio de Jesucristo, pero van guiadas por el Espíritu Santo. O sea que una forma correcta de pedir es por medio del Espíritu Santo, para que vengan las respuestas, para que Dios se agrade, pues es su voluntad, pues Él conoce el corazón de Dios y conoce nuestro corazón, el Espíritu Santo hermoso, ¿verdad? Entonces estas peticiones Sha'al, yo me doy cuenta que en la Escritura tienen un significado muy importante, y que son esas peticiones que incluso, como dice la Biblia también en el profeta, acontecerá que no han hablado y yo ya habré respondido. Entonces ni siquiera quiere decir que ni siquiera hemos empezado a pedir, y ya como es agradable el sentir de nuestro corazón, nuestro espíritu a Él, entonces ni siquiera hemos pedido y ya viene la respuesta. Imagínense qué tremendo eso, y eso lo dice la Biblia. Lo vamos a ver aquí ahorita en unos momentos. Las peticiones Sha'al, agradables, son las peticiones que le agradan a Él, que le pongamos, que le hagamos, según la Biblia. Y entonces vamos a adentrarnos un poquito hoy, sin ser muy extendidos, ¿verdad? Un poco breves, pero sí concisos, para que podamos aprender y saber cómo pedir un poquito más acerca de este tema. Amén. Entonces vamos a fundamentarnos en la palabra. Para eso yo he tomado Job 6:8 para dar unos ejemplos desde ya. Pero en Job 6:8 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire lo que decía Job: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Este es un buen ejemplo para comenzar, y afirmando lo que decíamos, que todos tenemos un deseo, todos tenemos una petición en nuestro corazón, un anhelo, pero que tiene que ser conforme a la voluntad de Él, para que venga la respuesta en el tiempo preciso, perfecto de Él. Y usted sabe que Job fue un hombre sufrido. Job lo perdió todo y él estaba en una tremenda prueba. Y entonces está él como suspirando aquí, diciendo esto, mire, está exclamando esto: ¿quién me diera que viniese mi petición? O sea, que no llegaba, ¿verdad? Estaba pidiendo quizás desde hace ratos,
y no llegaba. Y por eso él dice, ¿quién me diera que viniese mi petición? Y que me otorgase Dios lo que anhelo. Él estaba esperando, pero estaba esperando en una terrible prueba que pues es muy notable cuando uno lee en la Biblia la historia de Job, el libro de Job. Y entonces eso vemos que llega en el momento en que Dios así lo dispone. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por esta lectura. Te damos infinitas gracias en este día. Gracias por el pan nuestro de cada día, por el alimento, el maná del día. Que nos edifique, nos bendiga y nos fortalezca. En el nombre poderoso de Jesús, si alguno está oyendo, Señor, y que está en esta situación, que hoy la palabra tuya lo conforte y lo llene de vigor y aliento espiritual en su alma también, para que podamos, Señor, seguir esperanzados en ti. Y sabemos que también vas a contestar muchas peticiones y oraciones en este día a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Santo Espíritu. Amén. Pues entonces ahí está el ejemplo de Job, ¿verdad? Pero ahora el Salmo 21.2, el Salmo 21.2 está diciendo, mire esto, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. A diferencia del texto que acabamos de leer en Job, aquí sí se ve como una respuesta ligera. Y dice este salmo, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de su corazón. Entonces a Job lo tenían esperando, que él decía, ¿quién me diera que viniera mi petición y que me otorgara a Dios lo que yo anhelo? Pero aquí en esta, entonces vemos este salmo, que este varón está diciendo que le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Se ve una respuesta más rápida y directa, y entonces así quisiéramos que Dios nos contestara, ¿verdad? Que Dios nos pudiera responder para que pudiéramos ser gratificados, para que pudiéramos ser bendecidos. Aquí, por ejemplo, en primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, hermanos, hay una situación muy importante, Entonces, esta situación importante es que había un hombre llamado Jabes, y este hombre llamado Jabes, se ve aquí también una respuesta tan directa, ¿verdad? Y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces aquí vemos que este hombre llamado Jabes, que su nombre significa dolor o tristeza, puso una petición al Dios de Israel, y entonces era esa petición, dame bendición. 1, ensancha mi territorio. 2, que tu mano esté conmigo. 3, y me libre del mal. 4, para que no me dañe. 5, entonces le otorgó Dios lo que pidió. Interesante entonces que ahí está la respuesta de Dios a este hombre también. Y entonces interesante que se ve aquí que nomás terminó él de hacer esta oración, esta invocación, rápidamente dice, le otorgó Dios. Entonces le otorgó Dios lo que pidió. La petición que Jabes hizo tuvo una acción tan tremenda, un impacto tan tremendo, que en un momento al que era Jabes el triste, el adolorido, que así le puso la mamá de él,
porque dice que cuando Jabes nació, dice que la madre le puso dolor, porque dice, porque en dolor lo concebí. Ha de haber sido unos tremendos dolores, ¿va? Y entonces quizás más de los normales. Entonces ahora él en esa condición y le pide a Dios, y Dios le otorga lo que le pide, le otorga su petición. Y entonces dice la Biblia que este Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Saber cuántos eran, ¿verdad? Pero dice que fue el que más sobresalió. Ilustre es prominente, es rico, próspero, abundado. Imagínense, entre todos sus hermanos. Pero él invocó al Dios de Israel. Él es nuestro Dios también, Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, el Espíritu Santo. Y todos tenemos la oportunidad también de que Él nos responda nuestra petición también de esa manera. Pero tiene que ser agradable, tiene que ser el sentir. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos? Tenemos en nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando vayamos a pedirle a Dios, cuando nos acerquemos, examinemos nuestro corazón para ver cuál es la intención que tenemos, porque de acuerdo a eso, a la sana iniciativa de nuestro corazón, entonces pueda venir una respuesta inmediata, una respuesta en menos de lo que pensamos, menos tiempo, así como a Jabes, este hombre, ¿verdad? Y entonces, qué lindo, ¿verdad? Y que se cumpla este salmo, mire que dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, ¿verdad? Y todo lo contrario, Job estaba en una situación difícil, pero él estaba esperando. Pero estas peticiones Shaal, que son agradables, como la que hizo Jabes, respondió Dios en el momento, casi le respondió entonces, y lo convirtió en un hombre ilustre. Estas peticiones Shaal, que para decir petición en la Biblia o pedir, se dice de distintas formas, pero por eso me impresionó esta Shaal, porque estas son las que a Dios le agradan, y estas son las que Dios puede responder inmediatamente si aprendemos conforme a la palabra. Entonces Jabes hizo una petición así y le dieron lo que pidió. Salmo 2:8. Ponemos unos 2-3 ejemplos, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Pastor Sergio Enríquez, un ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y puede dar a entender mucho más. Entonces, Salmo 2:8. Pídeme, mire, pídeme, eso significa Shaal. Esta es una petición Shaal. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico, ¿verdad? Que el salmista, pues el profeta David, aquí quedó establecido. Y vemos aquí que cuando hay una sana iniciativa en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermano, en un sentir agradable a Dios, y a veces por eso le decía, ni necesidad hay de que empecemos a pedir y se cumpla el profeta, ¿verdad? Que le decía al principio, acontecerá que aún no han hablado, no han orado y yo ya les habré respondido. Qué tremendo eso, ¿verdad? Que ni siquiera has llegado a tu altar, a tu aposento, a poner tu necesidad ante Dios y ya el Señor ya te ha respondido, ya nos ha respondido. ¿Por qué? Porque hay una petición Shaal como esta, mire, ahí ya Dios le dijo a este ungido, ¿verdad? Pídeme. O sea, ni necesidad de pedir, ¿por qué no has pedido? Pídeme, porque te quiero dar. Eso es lo que da a entender. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire lo que le están ofreciendo. Las naciones y los confines de la tierra, pero él está diciendo, pídeme. Dios está diciéndole que pida, porque definitivamente pues su sentir era bueno, su sana iniciativa, era una petición Shaal que no la había puesto en el altar de su Dios, y entonces el Señor pues ahí le dice, pídeme, ¿verdad? Porque tu petición es buena y te la voy a conceder, y mira lo que te voy a dar, herencia, y te voy a dar posesión
¿verdad? Así como que le dijeron esto a Jabes, ¿verdad? Mire qué pidió Jabes. Si me dieras bendición, mire, y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mire, pídeme. Es que lo que pidió era agradable a Dios y lo necesitaba realmente. Y el problema es que a veces uno pide sin necesitar algo y lo pide solo por vanidad. Y ahí es donde se cumple lo que decíamos del apóstol Santiago, ¿verdad? Que dice que algunos piden para sus deleites. Dice que algunos tienen amistad con el mundo y entonces quieren que se les respondan sus peticiones, sus oraciones, pero es por vanidad. Y entonces ahí es donde dice él que no sabemos pedir y que debemos de aprender a pedir bien, conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque escrito está también en la carta a los Romanos que el Espíritu Santo dice, gime por nosotros, con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Y entonces como que aquí Jabes y este hombre, ¿verdad? Que está pidiendo aquí, que tiene esta necesidad, esta petición, como que Dios lee la mente, los pensamientos, amén. Y que primero Dios así nos ocurra a nosotros, hermanos, que lo que queremos es pues estar agradables, somos necesitados, somos menesterosos, y que Dios nos dé lo que es conforme a su corazón, amén. Nosotros estamos aquí, digamos, en Asunción Mita, en Jutiapa, y me ministro un poquito con usted. Yo lo que le he pedido al Señor es que lo que nosotros queremos es que la gente de Asunción Mita se rinda a sus pies, que la gente de este lugar lo ame su palabra y lo busque porque lo necesita, porque reconoce que sin Dios no es nada. Eso es lo que queremos. No pedimos fama, no pedimos dinero, no pedimos otras cosas. Lo que queremos es ver a un pueblo deseoso y hambriento de su palabra. Y entonces esa petición puede ser una petición agradable a Dios, una petición Sha'al, y Dios la puede y la está concediendo, porque la gente está buscando a nuestro Dios en estos días. Entonces, eso es lo que pensamos, creemos que es una sana iniciativa. No es por vanidad, sino porque necesitamos que Dios nos visite en este lugar. Amén. Si aprendemos así, nos puede responder Dios más antes de lo que pensamos. Veamos otro. Salmo 21:4. El Salmo 21:4, mire cómo dice: vida te demandó. Esa palabra demandó sigue siendo petición, sigue siendo Sha'al. Es como que dijera, la petición fue que le dieras vida. Pero aquí dice, vida te demandó y se la diste. Mire, pidió vida y dice, y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Mire lo que pidió. Y entonces le agradó al Señor, le agradó al Padre, ¿verdad? Jehová Sebaot o Sabaot. Le agradó que le pidiera vida. Porque tal vez este siervo lo que tenía, lo que quería era vida para servirle más tiempo, más años al Señor, a Dios, nuestro Dios. Y quizás la sana iniciativa de su corazón lo hizo pensar así. Y eso es lo que le pidió a Dios. Entonces, vida te demandó, entonces, y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Amén. Y lo decimos porque le quería servir a Dios, quería seguir deleitándose en su palabra, deleitándose en evangelizar, deleitándose en seguir pues haciendo la obra del Señor su Dios. Entonces el Señor dice, se la doy, y se la concedió. Esa es una petición Sha'al. Examinemos nuestro corazón, hermanos, y miremos por qué o con qué intención es la que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué estamos pidiendo? Amén. Y entonces, dependiendo de eso, el Espíritu Santo que nos guíe entonces a toda la verdad, y vamos a tener grandes resultados en las oraciones, con estas peticiones agradables que el Espíritu Santo va a poner en el altar de Dios.
ayudándonos a nosotros como intercesor, como el Paracletos, y intercediendo en el trono, ¿verdad? Como así como el Hijo intercede por nosotros. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Y en la primera epístola universal del apóstol San Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire, un abogado ahí, delante del Padre, en el trono, en la corte celestial, e intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo, que es el Paracletos, el gemelo, lo mismo hace por nosotros. Y por eso dice que gime con gemidos indecibles. Amén. Entonces, ahí van siendo canalizadas, bien guiadas nuestras peticiones, Sha'al, y entonces Dios va a responder cosas que de hace mucho tiempo quizás estamos esperando, pero que no hemos recibido, pero que ahora estamos aprendiendo que tiene que ser una sana iniciativa. Salmo 27:4. Mire esta petición. Una cosa he demandado. Eso sigue siendo Sha'al ahí en rojo. Es como que dijera, una petición tengo en mi corazón. Estoy parafraseando ahí, pero eso es lo que quiere decir. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué tal esa petición, hermano? ¿Será agradable ante Dios nuestro Padre esa petición en oración? ¿Será correcta, pues? Pero mire lo que David decía: una cosa he demandado, una cosa he pedido. Una cosa le he pedido a Jehová. Y no solo se la he pedido, la voy a buscar, esta buscaré. ¿Y cuál era? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Imagínense, si a alguien no le gusta congregarse, hermano, y le cuesta ir, como decimos, a la iglesia, entonces, hermano, sus peticiones están fuera de lugar, porque una de las cosas que debemos de tener es anhelo por la casa de Dios, anhelo por el templo, el santuario de nuestro Dios y Padre. Y eso es lo que David decía. Esta es una petición Sha'al. Y yo creo que si él pedía de esta manera, esa petición se la concedieron, porque él lo que quería es mirar la hermosura, contemplar la hermosura, disfrutar de su presencia, deleitarse en su gloria, en su casa. Y si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, y no somos, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25, que dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más viendo que el día viene. ¿Qué día? El día del Señor, el día del arrebatamiento, el día de la parucía, de la venida secreta de nuestro Señor amado Jesucristo, y que nos va a llevar. Pero mire qué dice antes: no dejando de congregarnos. Todo lo contrario de este Salmo 27, mire, porque aquí dice, una cosa he pedido, he demandado, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí dice todos los días de mi vida, no solo el fin de semana, no solo el domingo, no solo el sábado, no, todos los días. O sea que era un hambre y una sed de este varón, y tenía peticiones Sha'al en su corazón, y se las concedieron. De esa misma forma Dios nos las va a conceder a nosotros si tenemos esto en nuestro corazón. Van a venir nuestras peticiones. Qué lindo, hermano. Hemos estado viendo las peticiones de Dios en este lugar, nuestras peticiones a respuesta. Dios ha estado bendiciendo nuestra vida y queremos que Dios lo siga haciendo, pero estamos aprendiendo por la palabra profética más segura cómo pedir, qué sentir, tener en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestro corazón, cómo hacer, cómo poder acercarnos para ser agradables a Dios. Y mire, esto es lo que David, esto es lo que este hombre aquí nos enseña por la palabra de Dios. De veras, hermano, con todo mi corazón, yo les invito, hermanos, hermanas, Iglesia de Cristo en general, amigos, amigas, que aprendamos a poner nuestro corazón a tono con el cielo, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y que miremos qué es lo que estamos anhelando, qué estamos pidiendo, para que nos responda.
Entonces, estos son claros ejemplos. Ahora bien, hay peticiones que por eso muchas veces no reciben respuesta, y cuando se recibe respuesta, ¿sabe qué? Es para que la gente se pierda. Por ejemplo, la Biblia dice que hay, dice, del siervo, del esclavo, pues, hay del obrero, dice el libro de los Proverbios, que es pobre, ¿verdad? Que dice que hay, dice de él, que cuando recibe la riqueza, entonces dice que se desvía, siendo pobre porque no tenía sabiduría, siendo obrero. Se le fue dado, se le dio la abundancia, la prosperidad, y se desvió. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque por eso dice Santiago, pedís para vuestros deleites. Y entonces puede ser que venga una petición, una respuesta, y no sé si, pero bien, puede venir de parte de Dios, porque tengo un ejemplo aquí, mire, pero no nos puede hacer bien ni nos puede caer bien. Nos podemos desviar o podemos fracasar. Amén, porque no es la voluntad de Dios, porque nuestro corazón debe estar en Él, en su casa, en su nombre, en su gloria, hermano. Todo lo que Él es, todo lo que nace de su corazón, ahí debe estar nuestro sentir, nuestro corazón. Mire esto. El pueblo de Israel, Salmo 78, 17 y 18, porque este era el pueblo de Dios, este es el pueblo del Señor, y entonces no por ser el pueblo de Dios, de Jehová, pedía bien, sino que se equivocó muchas veces, y mire lo que sucedió. Salmo 78, 17 y 18 dice: pero aún volvieron a pecar contra él, contra Dios, ¿verdad? Jehová, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Mire, la iniciativa del corazón, la sana iniciativa, ¿se da cuenta lo que hemos estado hablando? Pues tentaron a Dios en su corazón, mire, pidiendo comida a su gusto. ¿Cuál es este cuadro? ¿Cuál es este relato? Es el relato del libro de Éxodo. Amén. ¿Se acuerda cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud? Y después hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar, hermanos, la obra de sus manos, todo eso. Pero ¿se acuerda que anduvieron en el desierto vagando por desobediencia 40 años? Dice la Biblia que eran 40 días los que tenían que andar ahí. Pero como se rebelaron, como dice este salmo, desobedecieron, fueron rebeldes, se convirtieron esos 40 días en 40 años, un día por año. Entonces, qué terrible es el pecado de rebelión, hermano, en contra de Dios y su palabra. Que Dios nos libre y tenga misericordia del Altísimo, porque ellos se rebelaron. Y una de las cosas que en el desierto pecaron contra Dios, hicieron mal, fue hacer una petición. Mire, en negro dice, pidieron. No fue una petición agradable, sino que tenían el maná que descendía del cielo, todos los días Dios se los daba. Pan de ángel, dice la Biblia. Trigo de los cielos les dio a comer, el maná. Esa era la dieta. Y entonces pecaron y tentaron a Dios, dice aquí en este salmo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, porque llegaron a decir que el maná era una comida de fastidio, que estaban hastiados en su alma, aborrecían el maná. Mire la comida que Dios les había dado. Y entonces dice, pidieron comida a su gusto. Y ahora, el punto es, ¿y Dios les concedió esa petición? Sí se las concedió. Mire, puede venir una petición que no está en la voluntad de Dios y puede enojar a Dios y nos puede ir mal. ¿Qué pasó? Les contestó la petición, aunque no era buena, no era agradable como una petición Shaal. Y entonces dice que llovieron codornices, vino carne en todo alrededor del campamento. Y dice que empezaron a comer la carne de las aves. Y entonces dice la palabra que no habían terminado de comer cuando ya estaban vomitando por los ojos, las orejas, por todos lados. Estaban vomitando la carne. ¿Qué pasó? Tentaron a Dios, pecaron contra Dios, despreciando su maná, su comida, pan de ángel. Y entonces les concedieron la petición que tenían en su corazón, porque ahí dice, mire, pues tentaron a Dios en su corazón
venía del corazón, pero era una iniciativa negativa, era una iniciativa enferma, no era una sana iniciativa, era enferma, y ofendieron al Dios de la gloria. Entonces, sucedió lo que sucedió, enfermaron la mayoría de ellos, si no todos. Entonces, mire, nos damos cuenta ahí, yo estoy cerrando ya, este temita de las peticiones Sha'al, las peticiones agradables, pero tenemos que tener en cuenta que hay peticiones que no son agradables a Dios y que Dios puede molestarse si no pedimos conforme a su voluntad y con una sana iniciativa, con un corazón íntegro, correcto. Entonces, ¿cuáles son las peticiones que hemos tenido, que tenemos en nuestro corazón y delante de Dios en estos últimos días? Porque dependiendo de eso, así vamos a recibir. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Pero Dios sí quiere concedernos nuestra petición. La Biblia dice, mira hermano, tan sencillo, el Evangelio tan lindo del Señor, ¿va? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces buscamos su reino, hermano, y entonces Dios nos concede peticiones que son agradables a su corazón, porque el Espíritu Santo las pone en nuestro corazón, en nuestro sentir. Pero cuando no estamos conectados con el cielo, podemos pecar haciendo lo que hizo este pueblo. Mire, Salmos 78, 17 y 18. Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Pero Dios sí quiere responder con cosas grandes. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta preciosa tarde o día por permitirnos aprender algo muy importante, tu palabra. Queremos respuestas, queremos que tu voz se deje oír en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio. Pero hemos entendido ahora por tu palabra que hay peticiones, necesidades que son agradables, pero también pueden venir situaciones negativas, peticiones negativas que traen consecuencias también funestas. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría como Salomón la pidió y dijo que no quería riquezas para que no se desviara de ti, para que no te dejara, pero que no quería pobreza para no blasfemar tu nombre. Que pidamos conforme Salomón, con sabiduría, y tú le diste todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, que nos dirija, que nos guíe con las peticiones, el Santo Espíritu. Te lo suplicamos. Al pueblo de Dios, a los hermanos, a las hermanas, los bendecimos. Que sea de bendición esta reflexión discipuladito. Amén y amén. Será hasta la próxima, hasta una próxima, amados hermanos. Bendiciones.